de mi tesis doctoral. Ahí que ya comienza la grabación, voy a mostrarles unas diapositivas que en realidad solo van a estructurar lo que deseo compartir y que ustedes ya han realizado una lectura introductoria. Mi tesis doctoral se denomina Procesos de expansión de la educación superior universitaria en la provincia de Jujuy, una mirada de las trayectorias académicas en egresados y egresadas de la carrera de Educación para la Salud de la sede de San Pedro, y toma el periodo 2015-2020 para realizar también este tipo de estudios. Quiero iniciar con una pregunta que es disparador también en mi escrito de María Eugenia Vidal en el 2018, cuando enuncia si es equidad que durante años hayamos poblado las provincias de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en Argentina hoy llega a la universidad. Tomo como disparador esto porque en realidad lo que van a develar las trayectorias académicas de los entrevistados a lo largo del trabajo de campo indican, al contrario de estas afirmaciones y otras que también se van enunciando al principio de mi tesis, indican trayectorias diversas, indican contextos heterogéneos también de ingreso, de la permanencia e incluso en el egreso de la carrera específica, ¿no? Que es el pregrado de educación para la salud. Mi tesis está estructurada en lugar de capítulos, en estaciones. Tiene un fundamento, cómo fue pensado así, junto con mi director de tesis, el doctor Omar Jerez, a quien también agradezco el acompañamiento en cómo fue pensada la propuesta y luego cómo se plasmó en el escrito, ¿no? La estación 1 corresponde con la introducción. En la introducción yo indico y explico el por qué está planteado de forma de estaciones, como marcando ciertas pausas y ciertos momentos también en el transitar, en el trayecto, haciendo una analogía con mi tema de investigación, que son las trayectorias académicas de estos egresados y egresadas. Y tiene como unos subapartados a modo de presentación, donde enuncia que la escritura de la tesis tiene una línea autoetnográfica, por lo cual indican algunos fragmentos cuestiones personales de mis propios trayectos personales y formativos que se van vinculando con el análisis de las entrevistas, de las observaciones y el análisis conceptual y teórico. Sobre procesos y construcciones, ahí fundamenta el porqué, los autores que yo tomo para poder pensar la idea de esta metáfora de las estaciones que se enuncian de la estación 1 hasta la estación 10, que van a ser las reflexiones finales, y se explicita también en la organización de este trabajo el cómo van siendo vinculadas una por una en relación a lo que luego se va a ir vinculando en el análisis práctico del campo y conceptual. La imagen que yo escojo aquí de referencia para esta diapositiva es la imagen de mis dos hijos, que bueno, ustedes que han leído la tesis los habrán seguramente identificado en varios fragmentos. Uno es mi hijo Lautaro, la otra mi hija Sofía, pero el fondo que ustedes visualizan ahí es precisamente la descripción del escenario que se enuncia en la primera parte de la tesis, que tiene que ver con lo que queda de la entonces Altos Hornos Zapla y lo que ha representado para una ciudad del interior, que es de donde yo he nacido y me he criado, hoy ya viviendo en San Salvador de Jujuy, en la capital de la provincia. Pero en el primer tramo de lo que representa este recorrido para mí inicia, ¿no?, con este escenario y con esta imagen también representativa de modo simbólico, ¿no? El objetivo general, y de acá se van a desprender una serie de objetivos específicos, tiene que ver con indagar las trayectorias académicas de estos egresados y egresadas de la sede de expansión universitaria de San Pedro. Tomo como franja 2015 y los primeros egresados que son 2019-2020 de la carrera de pregrado de lo que corresponde a la licenciatura en Educación para la Salud en la sede de San Pedro. Si bien indico ahí que la carrera en sí funciona hace unos años en la sede central de San Salvador de Jujuy, que es donde está focalizada y centralizada la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, al ser estos los primeros egresados, entendía yo, y luego lo compartimos con mi director, representaba de alguna forma todos esos anhelos, esas expectativas también de algo que de pronto se fue consolidando, institucionalizando en la localidad de San Pedro.
y voy vinculando precisamente esas trayectorias académicas con los significados que atribuyen a estos recorridos en el marco de un proceso de expansión académica de la educación superior universitaria, en lo que respecta a la Universidad Nacional de Jujuy, como institución referente también en la región, y de aquí voy vinculando de alguna forma también todo lo contextual, lo histórico y cómo va incidiendo en el escenario político, económico, ¿no? Social y cultural de la propia localidad. La estación 2 es más bien una descripción de la unidad de estudio, se hace una caracterización, una descripción también de geográfica, cultural y social y también histórica de la localidad de San Pedro de Jujuy. Se refieren a algunos puntos claves que tienen que ver con la emergencia de los ingenios, cómo es pensado en contexto de las yungas y las tierras bajas también de la provincia de Jujuy, algunas características de la población de San Pedro, rasgos de la economía. Esto luego explicará el porqué de la emergencia de algunas carreras específicas, no solo las correspondientes a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sino también de otras facultades de la propia UNJU, como el caso de Ciencias Agrarias o la Facultad de Ingeniería, también con una extensión, ¿no? Una carrera nucleada en el centro, la ciudad central de la jurisdicción. Y el corolario de la estación 2, que es más bien como una suerte de consecuencia de esto que se va planteando y cómo se pretende que se entienda que la contextualización y la descripción de la unidad de estudio tiene un sentido en pensar no solamente como un contexto geográfico, sino también las propias interacciones y dinámicas culturales en las cuales luego se irán analizando estos sentidos que atribuirán a sus trayectorias los propios egresados y egresadas. Se hace en esta estación una caracterización de la cantidad de habitantes en la provincia. En referencia a ello, los habitantes de la localidad de San Pedro, aproximadamente 82.747 habitantes, indican que la localidad de San Pedro es la segunda localidad en cuanto a densidad demográfica también y en cantidad de habitantes en relación con la ciudad central y cabecera que es San Salvador de Jujuy. Y en este contexto también la variedad de ecorregiones que presenta la provincia de Jujuy, acá se identifican tres, lo que corresponde a la localidad de San Pedro estaría enmarcada dentro de lo que son las yungas y las tierras bajas, ¿no?, de la provincia de Jujuy. Y en esto de pensar en el recorrido histórico de cómo se fue conformando también, en un principio vinculado con los procesos de producción de los ingenios azucareros, como, y después el ingenio de la Mendieta, lo que va a ser el ingenio de la Esperanza, ¿no?, fin del siglo XIX. También se menciona la importancia del ferrocarril y las migraciones y las fluctuaciones también poblacionales, de cómo se va conformando los primeros barrios de la ciudad, luego la nueva ciudad o los barrios emergentes, 2000 en adelante, con lo que fueron también fenómenos emergentes de tomas de tierra en lo que respecta a la región, ¿no? Esto, como les decía, es solamente a los fines de poder pensar no solo la contextualización geográfica, sino cómo luego y en función de estas dinámicas poblacionales, culturales, de la propia conformación de la localidad de San Pedro, puede llegar a atribuirse un sentido a la emergencia de una institución como lo que representa una institución universitaria pública dentro de esta zona. La estación 3, que esto avanza un poco más rápido para poder detenerme en las estaciones siguientes, donde ya se va haciendo un análisis mucho más profundo con respecto al trabajo de campo y el suministro de la información que se fue obteniendo. La estación 3 tiene que ver con las revisiones metodológicas. Acá se plantean en desde y para el quehacer de la investigación educativa, entendiendo que esta investigación se enmarca dentro de lo que es la investigación educativa en educación superior. Si bien sigue la línea de trayectorias académicas, también sigue una línea de educación superior y de universidad más amplia, en donde se trata de converger este análisis. Tiene una serie de apartados, como ciencia, investigación en ciencias sociales, donde aquí se ubica a esta investigación en el marco de las ciencias sociales, que es correspondiente con el posgrado que he cursado durante esos años.
se justifica también el sentido que tiene la elección del tema en función de mi propia trayectoria laboral, porque yo soy docente investigadora de esta sede de San Pedro, por lo cual acá hay una implicancia también de pensar la investigación en los contextos propios. Y además soy egresada de la carrera de pregrado y la de grado licenciatura en Educación para la Salud en la sede central, docente hoy de la misma carrera en la sede de San Pedro, pero hay una implicancia claramente muy personal y de mi propio recorrido formativo, por lo cual se escogió dentro del marco etnográfico de investigación seguir una línea de autoetnografía para poder darle un sentido también a este análisis cultural que se venía desarrollando a partir del trabajo de campo, con de alguna forma una reflexión también que se pueda hacer de quién en mi lugar como investigadora y estudiante de posgrado para poder generar esta tesis, ¿no? Hay también un apartado puntual sobre las adecuaciones metodológicas en pandemia. Esto tiene que ver con que el trabajo de campo inició previo a la emergencia de la pandemia y al decreto también de aislamiento preventivo y obligatorio, por lo cual cuando esto se decreta se suspende durante unos meses a la expectativa y ante la incertidumbre de no saber cómo se continuaría, se suspende lo que eran las observaciones y las entrevistas. Luego se retoman en un sentido también virtual, que eran las posibilidades que se pudieron realizar y acordar en ese contexto. Sí se han realizado también otros tipos de diálogos a partir de las entrevistas iniciales de modo presencial, bajo la aplicación de los protocolos que se sugerían también a modo de investigación, que claramente tenían que ver con el resguardo de la salud de los entrevistados y entrevistadas, y en el caso mío, que realizaba el trabajo de campo. Pero hubo ahí una adecuación no prevista en el diseño inicial, dado que, bueno, todos desconocíamos la posibilidad de una pandemia como lo que fue correspondiente al COVID-19 del SARS-CoV-2, y ahí se tomaron decisiones metodológicas como parte de la propia investigación. Y un apartado puntual que desprende otro, ¿no? Que en mi caso en particular, al haber cursado este posgrado en doctorado en ciencias sociales en compañía de mi bebé recién nacido, con un mes de vida, comencé yo el cursado de los módulos, lo llevaba yo al cursado de los módulos también, me hizo replantear, esto lo conversamos con mi director de tesis, el lugar que tiene el género en investigación, en este caso la investigación en ciencias sociales, algunos obstáculos también presentes por el caso de ser investigadora mujer, mujer madre, y en este caso criar sola también a mis dos hijos, por lo cual fue como un contenido que en lugar de pensarlo como un obstáculo en sí, lo tratamos de problematizar en la propia tesis, en las cuestiones metodológicas, de cómo se evidencia, ¿no?, el propio entramado de la escritura de las tesis de investigación o cualquier trabajo de campo relacionado a investigación desde este lugar. Y un capítulo oculto que ahí no se ve bien porque justo lo tapa, ahí está. El capítulo oculto, más que nada, desprende de esta línea de investigación y género, pensando en la propia maternidad, en cuestiones que no siempre son analizadas, en cuestiones que están como sobreentendidas en relación a quienes somos investigadoras y madres, y que no se interpela, como entiendo yo y lo entendía también mi director de tesis, como debiese interpelarse cuando uno piensa en los contextos también de construcción del conocimiento científico, ¿no? De aquí, bueno, esta investigación siguió claramente una investigación de línea cualitativa. Se aplicaron técnicas cualitativas de investigación social, la observación fue una de ellas, la entrevista en profundidad fue otra de las más relevantes, aquí claramente tomando autores que son clásicos, ¿no?, con respecto a la investigación cualitativa, y los análisis de documentación también institucional, por ejemplo, algunas resoluciones y normativas en educación superior a nivel nacional y otras locales, que permitieron poder contextualizar también ese dato que se iba construyendo en el campo. La perspectiva etnográfica fue permitiendo, y a mi entender, una decisión acertada, desde dónde poder pensar esta investigación y el análisis de los datos en la construcción también, ¿no?, de
de esto que no siempre está sistematizado, de esto que a veces circula en discursos, circula entre los propios egresados y egresadas, que en su principio yo lo pude identificar, dado que he acompañado desde el 2015, donde comienzo a ser docente en la sede, he acompañado el recorrido de estos egresados y egresadas con los que luego yo realizo las entrevistas. Ya conocía con antelación muchas de sus expectativas, de sus temores, de las dificultades que ellos enunciaban, pero que esto no se lograba ni problematizar de una forma sistemática o metódica y claramente no estaba escrito, ¿no? Entonces, esto de pensar los estudios en contextos propios, como los que decía, llevó a la definición de una línea de análisis autoetnográfica, eh, pudiendo analizar y vincular, por eso es que notarán que hay fragmentos que son como autorreferenciales, pero siempre objetivando esta historia personal, autobiográfica, hacia el intento de poder analizar también estos procesos culturales, estos discursos, estos pareceres y estos planteos que se iban realizando entre los entrevistados y entrevistadas, y se indaga sobre una línea de investigación educativa pensándola como práctica humana y social. Tomo yo también ahí unas autoras de referencia que fueron estudiadas cuando cursé mi especialización en investigación educativa, también en esta Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y otra línea fuerte dentro de lo que es la escritura de mi tesis tiene que ver con pensar la investigación como proceso y el lugar de la subjetividad y las emociones en este proceso, no solo del trabajo de campo, en el diseño de los instrumentos, en el diseño de paso a paso, sino también en el análisis de esos datos en sí, ¿no? Y aquí tomo autores que para mí me han representado también algo significativo en mi trayecto y claramente en la escritura de la tesis, que tiene que ver con autores como Radey, como Renato Rosaldo, ¿no? Bueno, Rosana Buber, que es también dentro de la línea etnográfica. Y concluyendo con una pregunta dentro de los últimos subapartados sobre publicar o procrear, aquí refiero a varias investigaciones que están en la red de investigadoras también, que se publican ahí las referencias, son muchas investigaciones donde analizan el lugar de la mujer en las ciencias sociales, en las ciencias más duras, y cómo fue mutando también en el propio campo científico la prevalencia, ¿no?, de la mujer y los obstáculos que también se van evidenciando, que como decía, no siempre son analizados, a veces se dan por supuestos, ¿no? Una estación 4, donde acá ya refiero a la educación superior y universidad, pensando de la administración centrada en lo que respecta a la sede de San Salvador de Jujuy y la expansión académica. Tomo como referencia a San Pedro, no solo porque yo realizaba o desarrollo actualmente también mis funciones de docencia e investigación, sino porque es una sede clave y central en lo que representó en los años posteriores la apertura de otras sedes también al interior de la provincia. Lo que decía anteriormente tiene que ver con la estructura de esos apartados en esta estación en particular. Aquí se hace como un breve recorrido también histórico del lugar de las universidades públicas, las emergencias de las universidades privadas también, las diferencias de acceso entre una u otras instituciones, cómo las transformaciones sociales, económicas, políticas, no solo nacionales, sino mundiales, exigen también a la universidad poder adecuarse a esas transformaciones y dar respuestas de modos innovadores también a estos desafíos que se van presentando. Y luego otro análisis sobre cómo las instituciones de educación superior universitaria y no universitaria están presentando en los últimos años tasas de crecimiento muy grandes, pero también las propias tasas de deserción son elevadas. Esto quiere decir que hay también una materia pendiente, hay una deuda en función no solo de las aperturas o la expansión de la Universidad Nacional y las instituciones de educación superior no universitarias, sino claramente que hay que focalizar en políticas que atiendan precisamente a estos estudiantes, ya grupos heterogéneos con alta presencia femenina y de distintos sectores sociales y económicos que quizás no son los tradicionales en los años anteriores. Hay que poder dar respuesta también a la contención, no solo de acceso, como decía, sino claramente
de permanencia y posibilidades de egreso efectivo, formando profesionales que puedan dar respuestas a estos cambios sociales, económicos que también se van transitando. Luego hago una particular apreciación sobre lo que es la educación superior en la región y en lo que respecta a la Universidad Nacional de Jujuy, también acá en la provincia de Jujuy, cómo se fue incrementando en las sedes centrales significativamente las propuestas académicas de grado y posgrado, y también cómo fueron mutando en estos últimos años, por eso la franja en años que yo tomo, ¿no?, cronológica, sobre la creación de sedes, de expansiones áulicas a lo largo de la provincia, que esto ha representado oportunidades de acceso para los nuevos sectores de población del interior, como lo es el caso de San Pedro y otras localidades que aquí no se analizan en esta tesis, pero que se reconocen como tales, y lo que seguirá descubriendo también en el análisis posterior, representa también ante ciertas barreras económicas, territoriales, administrativas y culturales, que durante muchos años estos hoy egresados entendían que no podían acceder precisamente por estas barreras y prácticamente que el ser o conformarse como estudiante universitario era un sueño imposible, ¿no?, de cumplir. Y también se hace ahí una presentación de algunos fragmentos y análisis del documento de creación de la expansión universitaria de San Pedro. Los fragmentos tienen que ver con la resolución y el proyecto de creación que se toma, y algunos hitos históricos que van a ubicar a la sede de San Pedro en esta deuda también de formación, y el antecedente cuando en los años antes de que se presente también la emergencia de las épocas de la dictadura del gobierno de facto, cuando se interviene la Universidad Nacional de Jujuy, se termina gestionando una emergencia y un cierre también muy corto, ¿no?, de lo que fue en ese entonces la sede de la universidad, y cómo tuvieron que pasar y transcurrir tantos años para pensar en un proyecto que entendían, según los discursos también de otros entrevistados que se realizaron por fuera de los egresados, entendían que era una deuda en la propia localidad de San Pedro, ¿no? Entre esos y otros justificativos, porque tenían que ver con la propia densidad demográfica, una demanda también social, se termina optando por la consolidación hoy, y en ese entonces la emergencia, de una sede como lo que representa y ha representado San Pedro para la población. Y algunos datos que tienen que ver con un panorama más nacional, cómo se va promoviendo, 2009, ya con algunos antecedentes también anteriores, programas de diagnóstico y evaluación de la expansión de la educación superior, y cómo fue mutando de un proyecto, de un programa también pensado para San Pedro, y hoy ya, y algunas imágenes de eso lo representan, con la construcción de una sede donde se entiende que no solamente hay una institucionalización cultural, simbólica, sino también hoy edilicia y presupuestaria, que permite pensar en una continuidad y claramente el perfeccionamiento de varias cuestiones que ya enseguida presento, que están pensadas como algunas falencias, y las mejoras, ¿no?, no solamente a nivel administrativo, sino claramente pedagógico y curricular. Esta es solamente una fase que se decidió en medio del trabajo de campo realizar una entrevista a alguien que no estaba pensado dentro de la unidad de estudio, pero se consideró como mi director de tesis, que era un informante clave, el doctor Arrueta, que es hoy decano de la Facultad de Humanidades, pero que en su momento tuvo un papel central, precisamente por el rol en la Secretaría Académica de la UNJU, de poder sostener, ¿no?, esta iniciativa, y fue también un rol central en todo lo que implicó la gestión y el acompañamiento de lo que hoy es la sede. Y también se realizó una entrevista a una de las autoras también del proyecto de creación de la sede de San Pedro, Miriam Sofán, quien fue docente acompañando, yo la acompañé en realidad en una de las cátedras en las cuales hoy estoy como docente adjunta. Ella también brindó información y sus apreciaciones respecto a la sede. La estación 5 ya avanza sobre las trayectorias académicas. Estos son algunos de los apartados, y la imagen que representa ahí es lo que hoy ya no existe porque eso se derrumbó y está
notarán en las imágenes presentes en la tesis, ya están en permanente construcción, se avisoran algunas fechas tentativas, mientras tanto estamos funcionando con algunas aulas prestadas también, siempre de instituciones de la zona que ceden sus espacios para poder continuar con las actividades académicas. Para hablar de trayectoria tomo algunos autores referentes, algunos que hablan de las trayectorias en un sentido más general. Bueno, Flavia Tedeschi es claramente una de las autoras que me permiten orientar la mirada sobre las trayectorias. También pensar las trayectorias como recorridos y en caminos de construcción permanente, ¿no? Pensarlos como itinerarios en situación, también posible de pensarlos como constructos teóricos para poder analizar y comprender precisamente estos recorridos estudiantiles y académicos, pensar estos recorridos en función de las diversidades de historias y experiencias y el lugar que van a tener las propuestas institucionales para poder contener y acompañar las mismas. De allí también se hace una diferenciación de lo que son las trayectorias en los niveles obligatorios escolares y en nivel superior, por precisamente las características que tiene transitar la universidad o la educación superior en ese sentido, entendiendo también lo heterogéneo de estos trayectos, la diversidad de las experiencias y los contextos específicos, que por eso se inició presentando a San Pedro con su especificidad. Sobre la estación 6, aquí ya avanzamos sobre los aspectos contextuales del trayecto escolar previo. Estos también son algunos de los apartados que se indican a partir de la estación mencionada. Y acá lo que se identifica, entendiendo que era imposible poder, no sé si la palabra es imposible, pero seguramente no iba a dar una comprensión más abarcativa de las trayectorias académicas de los estudiantes, disociarlos de lo que implicaban las trayectorias previas en los niveles obligatorios y en otras experiencias de educación superior, no universitaria y universitaria, que ellos habían transitado previo al ingreso a la sede de San Pedro. Fueron grupos reducidos, claramente los que tenían egresando en estos primeros años. Hoy ya tenemos un número distinto también de egresos, que esto no estaba colocado en la escritura de la tesis, pero que se pudieron obtener algunos datos desde la Secretaría de Asuntos Académicos, la Secretaría Académica y de Alumnos, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que nos daban una impresión también específica, ¿no?, con respecto a estas cuestiones más cuantitativas. Y se encontraban dentro de estos trayectos previos algunas dificultades vinculadas con las afecciones a la salud, psicosociales y fisiológicas. Aquí se mencionan varias en el escrito, que tuvieron que abandonar sus estudios o posponerlos también por cuidados familiares. Esto aparece muy fuerte en las entrevistadas mujeres por cuestiones de maternidad y cuidado y obligaciones de tareas domésticas en los hogares. Debieron abandonar o posponer también su formación. Como les digo, esto se nota con mucha fuerza en las mujeres que son madres o que han sido madres en el momento de las entrevistas. Dificultades económicas familiares, a modo que la identifican a modo específico, individual y más endogámico, y otros que lo analizan en un marco de la economía local, también crítica. Relaciones de baja intensidad como otro de los obstáculos que tienen que ver con las relaciones de baja intensidad con los propios docentes, con las propias escuelas, la poca recurrencia que a veces tenían también las asistencias dentro de estos espacios, que tuvieron que posponer durante un tiempo o que los termina llevando al abandono de algunas iniciativas de formación superior que habían iniciado. Los grupos de pares aparecen de un modo positivo y negativo. Esto también se ve luego en la trayectoria académica por la sede. Aparecen como enclaves de contención y por otra parte como puntos de conflicto. La política estudiantil, lo mismo. En algunos entrevistados eso se visualiza como posibilitador del resguardo de ciertos derechos en nivel medio y en nivel superior, y por el otro lado, motivo también que los conflictúa en relación a cuestiones vinculadas a la política estudiantil que consideraban negativas. Y lo que es el abordaje de contenidos y la modalidad de evaluación desarrollada suele ser más pensado de modo negativo en sus trayectos de educación superior, quienes lo han tenido,
consideran que eso los ha llevado a abandonar o a dejar sus posibilidades también de las carreras de formación, porque no se sentían del todo contenidos o que respondían a las expectativas que ellos tenían, y la relación del docente-alumno aparece también como un punto importante de pensar como sostén de las mismas trayectorias. Luego, lo que es el acompañamiento académico y apoyo emocional, ahí redunda el lugar importante del docente para quienes se quedaron y continuaron, y la creencia religiosa, la fe, la religión, también dentro de sus discursos se menciona y aparece como relevante, también como aspecto que ha contenido. La estación 3 sí avanza sobre el recorrido de la experiencia académica en el contexto de la expansión universitaria. Esto ya es netamente en el contexto de la sede de San Pedro. Esta imagen es de unas estudiantes precisamente de problemática sanitaria que están realizando sus prácticas de intervención, que eso luego ellos mencionan como también algunas experiencias que han consolidado su paso por las carreras. Con respecto a la valoración explicitada de la sede de San Pedro en relación a la localidad de San Pedro, enuncian como algunos aspectos importantes en su valoración la cercanía geográfica y las posibilidades de acceso con las que antes no contaban para pensar en el ingreso a una universidad pública, el carácter público precisamente que tiene y la importancia que tenga un financiamiento que a ellos les permita esto, más las becas que se fueron gestionando desde el inicio para la gente que ingresaba a la sede, poder sostenerse en la cuestión económica. Entienden que la gratuidad de la oferta universitaria, aunque algunos la consideran limitada, porque en lo que corresponde a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, solo se cuenta con 2 carreras grandes, uno de la línea de educación para la salud y la otra del campo de las ciencias de la educación. Más allá de eso, destacan la importancia de la gratuidad en la oferta universitaria, que a ellos les ha permitido poder acceder y sostenerse. También valoran la sede en tanto que entienden que propicia la inclusión social y educativa de los sectores tradicionalmente marginados o excluidos de esta posibilidad de ingreso y de permanencia, y la posibilidad también de egreso de una oferta universitaria. Piensan y proyectan la ampliación futura de carreras de grado y de posgrado, entienden que el hecho de que se esté anclando y se haya transitado procesos de institucionalización también de la sede de San Pedro, les permite a ellos poder vislumbrar, ¿no?, algunas otras posibilidades formativas y de desarrollo personal también. Entienden que la sede les ha abierto oportunidades de desarrollo profesional, nuevas oportunidades laborales, una apertura de un mercado laboral que quizás no se contemplaba, que hoy ya, después de estos años, en San Pedro, si se habla de educación para la salud, las instituciones tienen una identificación distinta y un reconocimiento distinto de lo que es la carrera y claramente de la universidad en sí. La pertenencia en tanto construcción de identidad local, esto aparece de modo fuerte en sus entrevistas, que tiene que ver pensar la sede como propia, ¿no?, o al menos ellos han logrado apropiarse de esta institución también en esta localidad. Y luego la necesidad de las políticas de formación permanente, que esto, como les decía, lo piensan como continuidad, y dentro de esas expectativas entienden que es posible, dado claramente la consolidación de la institución y todo lo que se plantea en función de la importancia de que esté, ¿no?, la sede en la localidad. La estación 8 es el entramado social y las particularidades de la formación en el campo de la educación para la salud. Ahí yo diferencio pensar la educación para la salud en cuanto a campo profesional y la educación en salud en tanto los últimos avances epistemológicos de pensar esto como campo disciplinario y de conocimiento. Y ellos refieren que han escogido esta carrera por las condiciones de oportunidad de estudio, por la cercanía geográfica, las posibilidades económicas, también porque la han asociado con el campo de la salud, algunos que han intentado carreras vinculadas a la salud, o que tienen familiares que trabajan en el campo de la salud, y otros la han asociado con el campo educativo, para aquellos que tienen también experiencias o familiares que se desempeñan en el campo educativo, por eso han escogido esta carrera.
muchos también por expectativas familiares de que sean estudiantes universitarios más que por motivaciones personales, luego entendieron que era una carrera que les gustaba y continuaron con la formación. Y habían algunos más puntuales que conocían de la carrera, que tenían una inclinación por la profesión, ya sea porque habían tenido materias como educación para la salud en la secundaria, o porque habían realizado acciones de promoción de la salud como alguna experiencia también en el nivel medio y que les había llamado la atención. Está pensada también la carrera en sus discursos como una carrera de baja complejidad en relación a otras carreras, incluso de las ciencias sociales como ciencia de la educación, y iniciaron también la cursa pensando esto, luego, como les digo, fueron descubriendo que era un campo que les apasionaba, que les gustaba y que continuaron luego formándose. El campo laboral es percibido como amplio, se entiende que por la convergencia de campos disciplinares, de las ciencias sociales, de la salud, de la educación, se entiende que es una carrera de formación integral y también colocan como relevante que es una carrera con alto compromiso social e implicancia política. Por ende, vinculan este dictado de la carrera en esta sede en particular con la importancia de la amplia disponibilidad de horarios, cosa que identifican que eso no sucede en la sede central y en lo que es el dictado de la carrera, que los canales de comunicación al ser una sede pequeña son más eficientes, que hay un clima social familiar en cuanto a los administrativos, los estudiantes, los egresados, los centros estudiantiles y los docentes, también por la limitada cantidad de gente que transita las aulas y los espacios edilicios. Se piensa a la cuestión edilicia como una cuestión más de limitación, ¿no? Porque en ese entonces eran espacios muy pequeños, hoy en realidad está en construcción, una inexistencia de biblioteca, recursos bibliográficos que entienden que deben ser propios en la sede, que está proyectada ahora sí en lo que va a ser la sede cuando se concluya con la obra. La importancia de las políticas de acompañamiento académico, que hoy ya se fueron institucionalizando como lo que son los acompañamientos de tutoría, que al principio eso no existía como tal, y la importancia también de la política universitaria. La estación 9, que tiene que ver con los aspectos facilitadores y obstaculizadores institucionales del trayecto académico, acá ya voy cerrando un poco para respetar también los tiempos, abre dos líneas que son los facilitadores identificados de la trayectoria académica y los obstáculos identificados en este sentido. Con respecto a los facilitadores identificados, acá se menciona el lugar del docente como apoyo emocional y académico, que son tomados como referentes profesionales para continuar luego con lo que ellos se piensan y se vislumbran como futuros profesionales, que lo que se desarrolla en la sede tiene un alto abordaje contextualizado de los contenidos y las metodologías a las peculiaridades locales de San Pedro de Jujuy, que entienden que las propuestas formativas los han llevado a consolidarse dentro del propio territorio de San Pedro, con prácticas en territorio, profesionales, profesionalizantes, residencias, adscripciones, tutorías, prácticas de extensión, investigación, pasantías, todas vinculadas con la localidad de San Pedro y a nivel curricular, que ha sido otro facilitador también la configuración de hábitos de estudio para aquellos que ya habían tenido experiencia en cursada de alguna carrera de educación superior. Los grupos de pares aparecen como parte de un apoyo emocional y sostén académico. La dimensión afectiva y apoyo familiar también es algo que se destaca dentro de sus apreciaciones. Algunos como referentes y adultos responsables de estos grupos familiares, otros aún como hijos o hijas que dependen también y reciben el apoyo académico de sus adultos referentes. Y la política estudiantil, cuando identifican los aspectos facilitadores, han sido pensados como posibilidad de gestión social y académica. La dimensión económica, en tanto el respaldo de becas o el progresar, en los cuales ellos también han accedido. Las creencias religiosas, la religión y la fe también es otra dimensión destacada. Y sobre los obstáculos identificados en estas trayectorias académicas, lo que respecta a la relación docente-alumno, identifican muy pocas experiencias negativas de autoritarismo docente o que, si bien hay altas disponibilidades horarias, no todos los grupos docentes cumplen con estas franjas
horarias que se suelen establecer en la propia sede, que lo que busca es precisamente que aquellos estudiantes que trabajan o tienen alguna dificultad personal puedan acceder en otro horario, ¿no? También al dictado de las clases. Los grupos de pares, para quienes se identifican como una cuestión negativa, lo piensan en las relaciones conflictivas, la política estudiantil, acá también es muy poco relevante, pero se menciona el lugar y la actividad de las agrupaciones políticas como influencia negativa dentro de estas trayectorias que se refieren. La familia, los cuidados parentales, los conflictos familiares, relaciones de pareja, también dentro de sus experiencias personales. Género y maternidad aparecen nuevamente con fuerza, y los cuidados domésticos y los cuidados de hijos y hijas para aquellas que son madres aparece por una parte como una limitante y el otro un motor de, ¿no? Las expectativas familiares distantes de las elecciones personales tomadas, esto también quizás eh, sentían la presión de estar cursando carreras que quizás no eran de las que sus familiares o adultos referentes esperaban que ellos cursen y egresen, pero ellos terminan consolidando su elección y ratificando también el por qué están en esta carrera. Afecciones de salud, psicoemocionales, cuestiones de inestabilidad emocional, estrés, manifestaciones físicas también aparecen como obstáculos. Por último, para cerrar en lo que respecta a la estación 10, sobre las reflexiones finales, acá se abren como tres puntos en realidad las reflexiones finales. Uno que tiene que ver con pensar la expansión académica en la lógica de encuentros y desencuentros y estas transiciones que se fueron teniendo desde hace años y en lo que hoy representa la sede en sí, y las posibilidades también de pronto de converger historias diversificadas de estos hoy egresados y egresadas en un espacio común, ¿no? Y lo que representa de modo disímil y con algunos puntos también similares para ellos en la instalación de la sede en la localidad y la posibilidad de cursada para sus historias personales y formativas. Y un modo de cierre que en realidad no busca ser conclusivo, ¿no? Que toma como algunos aspectos en relación a las trayectorias académicas, acá se ve un poco cortado, que es pensar que las trayectorias indican un inicio, ¿no? Donde nosotros podemos identificar, pero diversas conclusiones posibles, y esto es para poder integrar en nuestros análisis no solo aquellos que pudieron cursar y egresar de la carrera, sino muchos que, aunque les demos nosotros nombres de trayectorias truncadas, inconclusas, de pronto entendieron que querían o deseaban transitar otros tipos de caminos y otros tipos de recorridos distintos a la academia, y no por eso pensarlo como un fracaso, ¿no? para estas vidas, que implica pensar en las trayectorias académicas una mirada necesariamente retrospectiva. Por eso es que si bien el recorte temporal era 2015, 2019 y 20 con los primeros egresados, se contempló para el estudio sus experiencias previas al ingreso a la sede, que posibilitó, entendemos que con acierto, posibilitó poder comprenderlas, ¿no? Desde otro lugar, esto que ellos iban enunciando. Que evidencian también las trayectorias de un proceso personal y por ende, y esto que después lo retomo también en el cierre, como una construcción colectiva, ¿no? Que indican continuidad y discontinuidad. No se pueden pensar las trayectorias, menos las trayectorias académicas, donde nosotros no la tenemos identificadas con las cuestiones cronológicas, como quizás sí los niveles obligatorios implican continuidad, discontinuidad, apropiación y resistencia, ¿no? Que se complejizan también en la heterogeneidad de las experiencias, y más aún en la heterogeneidad de los sentidos que le atribuyen los entrevistados, egresados y egresadas a esas experiencias. La importancia de pensar estas trayectorias en la contextualización que tienen, por eso la importancia de los capítulos iniciales, el aspecto cultural, que es algo que se va analizando a lo largo también de estos apartados iniciales como algo relevante, pensar la complejidad humana y desde ahí claramente la complejidad de los recorridos académicos, y la vinculación de género y trayectoria también como un punto importante que atraviesa todo el escrito.
pensar que los datos cuantitativos no nos pueden dar de todo la información, o al menos la que se buscaba y pretendía desde esta investigación. Por eso es que se optó claramente por un estudio etnográfico cualitativo, que pensar en las trayectorias no se restringe al abordaje al llegar a un lugar, sino que se expresa claramente en el entramado simbólico de ser, estar, pertenecer, sentir y vivir la universidad, y que tampoco se puedan restringir al rendimiento académico o formal institucional, sino claramente debemos poder contemplar otras dimensiones de las experiencias personales, familiares o sociales que se van internalizando, en las cuales se van apropiando estos sujetos y que van de alguna forma también definiendo no solo el trayecto, sino el sentido que se le dé al mismo, ¿no? Yo cierro aquí porque lo otro es más una cuestión de cierre final. Bueno, bien. Hola, Vilma. Sí, bueno, hermosa tu explicación, Vilma. Y ahora vamos a continuar. Profe, Marcelo, Rosalía, ¿quién quiere comenzar? Marcelo, ¿te animas a comenzar vos con la devolución a Vilma y después seguís vos, Rosalía? Dale, ahí arranco. Buenos días, Vilma, ahora ya más específicamente a vos, buenos días a Omar. Bien. Gusto de saludarlos a todos, gusto de compartir esta instancia. La verdad que, Vilma, me encantó escucharte porque la verdad que me resuelve muchas de las cosas que yo me preguntaba cuando leía tu trabajo, y la verdad que la posibilidad de entender un poco más tiene que ver con una explicación muy clara que hiciste, muy organizada, muy pautada de cada una de las estaciones, y que la verdad que eso me ha generado un entendimiento que hasta te diría me da ganas de volver a ver la tesis, pero ya no en un sentido de un evaluador, de un jurado, sino en alguien que tiene ganas de seguir conociendo, aprendiendo y demás, porque me pareció sumamente interesante. Algunas cuestiones que no tienen que ver con preguntas, sino probablemente con comentarios o pensar en voz alta con vos, algunas cuestiones que me han parecido interesantes. Por un lado, la temática me parece que siempre es muy valorable y es necesario trabajar siempre el tema de las trayectorias, porque las trayectorias involucran distintas dimensiones, distintos elementos, que a todos aquellos que trabajamos en instituciones educativas de distintos niveles, pero específicamente en el nivel superior, me parece que son elementos que nos nutren y nos ayudan a pensar mucho de las políticas educativas, las políticas institucionales, las prácticas que realizamos al interior de las aulas, nuestro compromiso y nuestro rol docente con el otro. Bueno, en fin, un sinfín de cuestiones, entonces me parece muy acertado esto. La combinación esta de pensar, digo, por un lado yo cuando leía el título, cuando recibía tu tesis, se decía proceso de expansión de la educación superior, a la vez trabajada desde una mirada de la trayectoria, me pareció que la combinación es sumamente interesante porque hace esta vinculación política para pensar las trayectorias académicas y no pensarlas como unas cuestiones netamente individuales. Uno de los errores clásicos que hay para pensar las trayectorias tienen que ver simplemente con un trayecto que una persona realiza, que tiene que ver con una cuestión más individual, con una cuestión más solitaria o más arraigada al propio camino que uno va realizando. Y en realidad cuando hablamos de trayectorias académicas hay que pensarlas en términos de políticas institucionales, de todas esas decisiones que a nivel macro y a nivel micro van atravesando la vida de los sujetos en un paso por una decisión de vida que tiene que ver con acceder a estudios superiores. Eso me parece que es sumamente interesante. Con respecto a la organización de la tesis, algo que yo te ponía en el dictamen, tenía que ver con que me pareció muy interesante, te digo, todas las primeras estaciones que tenés, de hecho, hago un paréntesis, me encantó que trabajes con estaciones, yo nunca había leído una tesis que en vez de la tradicional organización por capítulos trabaje con estaciones, me pareció sumamente acertado porque me parece que es una forma de desestructurar, pero a la vez de entender cómo vas vos, digo, como escritora, como autora de la tesis, va desandando distintos elementos de construcción del conocimiento. Me pareció muy acertado eso. Dicho esto, digo, en las primeras estaciones me costaba encontrar el tema. Me parece que la cuestión contextual es sumamente necesaria en cualquier tipo de tesis y trabajo de investigación. Ahora bien, me parece que hay elementos que son muy ricos que luego medio que van desapareciendo con el tema de las trayectorias. Yo trabajo acá en Salta, pero soy jujeño. Aquí viene esto, que a mí la tesis me apeló mucho porque yo nací en Ledesma, pero me crié en San Pedro de Jujuy. Entonces, digo, cuando yo leía tu tesis, pensé en toda mi primaria, en mi secundaria, en mi familia y demás, porque era una reconstrucción de todo.
el ingenio, la esperanza, bueno, todo, la construcción contextual me atravesaba fuertemente. Yo creo que hay aspectos de las construcciones, de las cuestiones económicas, de territorio, que son sumamente interesantes también como para profundizarla. Sé que no era tu elemento fuerte para tu tesis, pero que son elementos que están mencionados en la tesis. Y me parece que ahí hubiera sido también una linda oportunidad como para profundizarla en relación a esto de las trayectorias, ¿no? Hay algunos aspectos que sí están presentes, pero otros, quizás desde la economía y desde la construcción del territorio, que quizás están mencionados, pero no profundizados. Y me parece que le darían una dimensión de análisis a la trayectoria que es sumamente interesante. Esto también va a raíz de esto que yo te ponía en la tesis, que los conceptos claves que tienen que ver con expansión y que tienen que ver con las trayectorias me aparecen muy, muy tarde en la tesis. Es como cuando uno va a ver una película y le cuesta encontrar la trama. Digo, se va preparando la trama, pero dice, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Nada, es una decisión que tomaste, que es difícil, digo, juzgarla en esos términos, porque vos más que nada sabes por qué apareció en ese momento. A mí me sorprendió que aparezca más tardíamente, digo, de hecho yo te lo pongo en las observaciones que te hacía, que en la cuarta estación recién aparece esto de expansión universitaria y que en la quinta estación aparece esto de las trayectorias académicas. Y digo que quizás, digo, si esos conceptos hubieran aparecido, aunque no profundizado, porque se entiende que estén recién en la cuarta y en la quinta estación, pero quizás mechado un poquito en las estaciones contextuales, quizás también hubiera sido muy interesante para ese desarrollo y esas posibles vinculaciones que se podían llegar a hacer. De todos modos, también hay que pensar en esto que me resultaba luego de las estaciones en las cuales trabajas más las trayectorias, que quizás, digo, no sé, y esto para pensarlo a futuras investigaciones que hagas, vos vas a ser la especialista en esto, Vilma, de si las trayectorias académicas como concepto es un concepto que te cabe bien a lo que querés realizar. Me parece que es un concepto que te va a quedar corto a lo largo del tiempo si es que va a ser tu especialización. Porque la trayectoria académica, vos muy bien lo planteás, digo, está excedida de las cuestiones que son de construcciones, que vos bien lo planteás metodológicamente, previos al cursado de una carrera, que atraviesan unas cuestiones que tienen que ver con lo vincular, con lo afectivo, con la vinculación con la otredad, digo, con la relación con el otro, con cuestiones obviamente sociales, políticas y económicas y demás, que la idea de trayectoria académica, digo, probablemente vas a hacer un concepto que vos seguramente muy bien lo vas a poder transformar y encontrar otra idea que dé más cuenta de estas cuestiones que a veces uno presume que tienen que ver simplemente con ese paso por una carrera académica. Yo creo que los datos que vos presentás dan fe que efectivamente para pensar la idea de esta vinculación entre política y trayectoria hay que pensar dimensiones mucho más amplias. Y en este aspecto me parece también muy relevante esto que vos planteabas, porque es un problema muy grande que tienen que ver con las políticas de expansión a nivel superior en general, que también excede lo que es universitario, sino que va también a los institutos no universitarios, que tiene que ver con la poca elección que hay en términos de posibles carreras a elegir. Digo, esto de la expansión, que tiene un sentido sumamente democrático del acceso a estudios universitarios, tiene un limitante muy fuerte, que son qué posibilidades de carreras tenés. Digo, nosotros acá en Salta, como ha pasado en muchas provincias, en términos de educación superior no universitaria, las posibilidades de acceso a estudios superiores tienen que ver con estudiar para ser docente. Y habría que pensar, ¿eso es efectivamente una democratización del conocimiento? ¿Es efectivamente? Bueno, por suerte acá en la Universidad de Salta, y que entiendo que la Universidad de Jujuy también va por esos procesos en los últimos años, esta apertura de sedes en el interior es una forma de avanzar justamente en poder generar un abanico de posibilidades en esas elecciones y que esas trayectorias académicas también estén vinculadas a un concepto que me parece que es clave, que es esto de la democratización del conocimiento. Democratización entendida como una real posibilidad de elección para estudios superiores y no simplemente por esto de, bueno, por lo menos tengo un título universitario, es la oferta que hay, es lo que se puede estudiar. Me pareció muy interesante esto de la conjunción de la carrera, ¿no? Que tiene esto de la educación por un lado y la salud por el otro. Y bueno, digo, esta elección, digo, me pongo en el lugar del sujeto, esta elección que tiene en torno de, bueno, es muy parecido a estudiar algo que tiene que ver con la medicina. Bueno, quizás es la carrera que puedo optar. Me gusta mucho la educación, bueno, tiene que ver con esto, me voy ahí. Bueno, estas son cuestiones que seguramente estudios posteriores te van a permitir seguir profundizando. Me pareció, como te digo, que ha sido muy organizada la tesis, ha sido muy interesante.
sí me generó mucha dificultad tu forma de escribir, pero no por tu forma de escribir en sí, sino digo por la interpelación que me hace a mí por ser muy estructurado en cómo son las tesis. Entonces, esta cuestión que está muy presente de tu autobiografía y de tu relato, que se mezcla con los datos que vos vas tomando de las entrevistas, por ejemplo, a mí me pareció un elemento sumamente irruptivo. Para mí me resultó un elemento sumamente irruptivo. A mí rompió estructura, me costó leerla y me encantó que me costara leerla. Digo, encontrar uno, yo estoy muy acostumbrado a esta cuestión del dato en términos de una distancia muy fuerte del investigador con aquello que encuentra. Digo, entre otras cuestiones, aparte de ser profesor de didáctica, soy profesor de metodología de la investigación, pero formado en una vieja escuela, digo, para que te des una idea, amo a Sampieri. Digo, ahí te das una idea de cómo es mi estructuración en términos de investigación, una cuestión muy estructurada. Bueno, pensar siempre la cuestión de la escritura en términos de informe y el análisis de datos siempre estuvo muy planteada en términos de una distancia muy grande, que con vos esa distancia se rompe, ¿no? Esto que en el cine se llama romper la cuarta pared, que es ciertamente trabajar con el que te está leyendo e interpelarlo, a mí me encantó y me pareció muy oportuno. Las preguntas que podría llegarte a hacerte me las resolviste, con lo cual no tiene sentido que te las haga, porque la defensa fue realmente muy clara. Felicitarte porque siempre en esta instancia es siempre meritorio llegar, más con lo que contaste en términos de un proceso personal, de seguir creciendo y seguir estudiando, que me parece excelente y fantástico. La verdad que felicitarte, Vilma, felicitar a Omar, realmente me pareció una tesis sumamente linda e interesante de leer y volver a leer. Así que, por mi parte, solo eso. No sé si puedo responder al doctor Navarro. Sí. O sí, espero que concluyan. A ver, escuchemos a Rosalía, a la profe. Perfecto. ¿Sí? Y ahí. Profe Rosalía. Jorgelina, y después quisiera hacer una pequeña acotación también al final, cuando terminen los... Tengo ahí la directiva, Omar. Sí. Estás con el micrófono Rosalía, apagado, profe. Sí, ahí. Rosalía. Tu micro, ahí está. Disculpen. La verdad que a mí también me resultó muy interesante, ¿no? El trabajo de investigación buscando otra metodología para poder realizar Omar, porfa. Ahí está, gracias. Profe. Sí, que resultó muy importante e interesante, ¿no? Poder leer un trabajo de investigación. Como dice el profesor Navarro, muchas veces nosotros estamos muy estructurados a hacer trabajos de una misma manera, ¿no? Sin salirse de nuestra estructura, porque así nos enseñaron. Pero poder leer otros trabajos donde hay cambios, ¿no? Donde fundamentalmente interviene la subjetividad de la investigadora, en este caso, donde la etnografía, la autoetnografía que ella ocupó para realizar su trabajo y poder articular, ¿no?, su vida personal con las trayectorias académicas, con su tema de investigación, a mí me resultó muy interesante y que no se me había ocurrido de otra, a mí no me hubiera ocurrido esta forma de investigar. En ese aspecto a mí me pareció muy riquísimo el aporte que hizo Vilma con respecto al trabajo de investigación, ¿no? Poder darle otra mirada, ¿no? Y es un desafío porque es muy difícil poder articular esto, lo que hizo ella, su vida personal, con el trabajo de investigación. Por lo menos de que estoy muy estructurada también en este aspecto, lo veo que es difícil y es un desafío también para todos a nosotros, que nos invita también a probar otras formas, ¿no?, de intervenir en la investigación. Y bueno, sí, quizás habían, como decía el profesor Navarro, habían cosas que no estaban muy claras con respecto a algunos temas,
Yo lo vi clara porque también he transitado, soy docente de la sede San Pedro, y nosotros hemos vivido esta gestación, ¿sí?, de estas nuevas políticas públicas universitarias que se fueron gestando en este espacio y que fuimos viviendo, ¿no? Todos fuimos viviendo, y que al leer el trabajo de investigación las considerábamos como obvias. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos transitando, estábamos viviendo la experiencia, sabíamos cómo eran las trayectorias académicas de los alumnos porque lo vivíamos a diario. Entonces muchas cosas para mí me resultaron obvias, no había mucho que aclarar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros también transitamos lo mismo, ¿sí? Sin embargo, podemos, ¿no?, podemos hablar de que este acercamiento que tenemos nosotros, ¿sí?, los docentes, de poder investigar y de poder ver también las trayectorias que hay no solamente en la universidad, como nombraba Vilma, sino también en otros espacios a nivel terciario. Como decía el doctor Navarro, muchas veces se inclina a lo educativo, ¿no? Si bien no hay muchas opciones, pero es lo que nos queda y es lo que también está resaltando en el trabajo Vilma sobre las trayectorias del que está incluido en la Universidad Nacional de Jujuy por no poder acceder a otros espacios, porque acá el factor económico es fundamental. Entonces nos vemos nosotros también en la dificultad de donde estas opciones muchas veces, que también nosotros las hemos transitado, que no hemos tenido tampoco a veces la oportunidad de poder irnos a estudiar a otro lugar y hemos elegido carreras afines para poder concluir y nuestra formación, y hoy somos felices por no haber podido irme a otro lugar, porque aquí en la Universidad Nacional encontré lo que realmente necesitaba, y ahora con los objetivos cumplidos, estoy feliz con lo que he realizado, con mi formación. Yo calculo que los alumnos también pasarán por esa misma situación también de estar conforme, ¿no?, con lo que he elegido sin tener muchas opciones, pero el día de mañana van a amar lo que han elegido. Y bueno, esto el de poder, que Vilma, hacer una descripción de lo que realmente ha sucedido y sucede y va a seguir sucediendo en la Universidad Nacional de Jujuy, en las carreras clásicas, tradicionales que tenemos nosotros en la Universidad Nacional de Jujuy, en sede San Pedro, ¿sí?, van a seguir sucediendo, ¿sí? Y no tengo interrogantes para ella, sino más bien el de poder entender y poder concluir aquellas situaciones que nos pasan a nosotros como docentes y lo que nos vemos desde otro lugar, ¿no? Desde la intervención y no bien desde el de podernos inmiscuir, ¿sí?, subjetivamente en estos trabajos que a mí me llamó muchísimo la atención. Y de podernos felicitar a mi compañera, a la docente, a la doctora ahora, por haber elegido una metodología de trabajo inédita para mí, porque no he leído otro trabajo igual. Entonces, para mí está bien, Vilma, para mí me conforma, me reconforta y me siento feliz de que hayas podido organizar tu trabajo y poder describir lo que se vive realmente y lo que los alumnos sienten en nuestro espacio, ¿no?, de trabajo, que es la sede de San Pedro. Bueno, muchísimas gracias, Rosalía. Bueno, Vilma, yo siguiendo las pautas acá del doctorado,
Y después ya le damos la palabra a Omar. Bueno, yo primero, Vilma, te felicito por esta tesis. Yo cuando leía la tesis, me llevó un tiempo leerla la tesis. Primero, me pareció que la tesis tiene la escritura de la tesis y tu exposición. Lo que valoro primero es la coherencia. Hay una coherencia interna y externa en la escritura de la tesis que es muy valiosa en términos del tema. Ya, viste, o sea, no es casual, o sea, nuestros trayectos nos llevan a nuestros temas de investigación y a nuestras líneas de investigación. No ibas a hacer otro tema vos, porque tu trayecto es, o sea, desde ahí ya partías con esa coherencia. Y obviamente una coherencia metodológica. El tema, si uno lo piensa en términos, yo leía la tesis y decía, otra metodología no iba a ser tan ricamente aplicada como una autoetnografía. Yo he leído trabajos de autoetnografía y es así, o sea, en términos técnicos con el profe que damos metodología de la investigación, no podía ser otra metodología, Vilma, así que muy acertada tu elección metodológica porque el tema meritaba eso, ¿sí? Ese cruce que vos haces entre tu autobiografía y la etnografía, que te da como metodología esta cuestión de la autoetnografía y desde una investigación cualitativa, a vos te ha permitido realizar este tipo de miradas, no solamente tu mirada, sino también la mirada de los egresados de esta sede, ¿no? Como decía el profe, yo concuerdo con Marcelo y con Rosalía, vos también lo dijiste, esta política de expansión, yo creo que tu tesis, he leído un trabajo de expansión, he leído varios trabajos de expansión, pero los trabajos de expansión académica y territorial que yo he leído son más de una mirada cuantitativa, que generalmente lo han hecho los organismos internacionales, ¿sí? Y pocas universidades, la UNTREF es una de las pocas universidades que tiene esta línea de investigación de política educativa en términos de expansión. Pero la UNTREF, por ejemplo, hace muchos estudios cuantitativos, ¿sí? Muchísimos estudios cuantitativos que obviamente a nosotros nos sirven. Bueno, tu tesis tomás algunos datos, ¿sí? Cuantitativos, pero falta obviamente, por una cuestión de recursos, de tiempo, de objetivos, no lo toman, pero vos tu objetivo era tener esa mirada cualitativa, entonces complementar esos estudios macros que hay, de expansión académica a nivel argentina, a nivel regional, latinoamericano, con estas miradas micro que vos haces tomando comunidad de estudio a la sede San Pedro, es muy valioso. Yo creo que se convierte en uno de los primeros estados del arte, tu tesis. Hay que socializarla porque es importante, como decía el profe Marcelo, no solo en términos de investigación, sino también sirve como insumo para proyectar, ¿sí? Futuras políticas educativas, sobre todo para la toma de decisión de las autoridades nuestras de la universidad y también como un estado del arte para nuestras universidades vecinas y, por qué no, también regional latinoamericana. O sea, es muy valioso esta mirada cualitativa porque lo cuantitativo ayuda y mucho, pero profundizar esta mirada es importante. Entonces, ese es un aporte valioso, creo yo, que hace tu tesis. En términos de escritura, bueno, a mí también me pasó, como Marcelo, me gustó mucho que esté estructurado en estaciones, pero a mí particularmente no me ha sorprendido porque la metodología permite eso, o sea, eso permite la metodología. Si vos hubieses usado otro tipo de metodología, otro tipo de enfoque, de investigación, no lo podrías haber hecho, pero ha sido tan coherente la elección metodológica que hiciste que lo podías hacer perfectamente porque la metodología te habilitó para eso. Entonces, eso también es muy, muy valioso. Este tema de la expansión académica necesita, es como decían los profes, necesita seguir estudiándose. Vos ya has dado el puntapié inicial en este tema, seguramente vas a seguir profundizando. Concuerdo todo lo que dijo Marcelo, esta cuestión de la democratización de la educación, el tema de que Rama, uno de los estudiosos de este tema de la expansión académica, de la democratización de la educación, dice que con el tema de las expansiones académicas se produjo una deselitización de la educación superior.
es decir, aquellos sectores que antes no podían acceder a la educación superior, con este proceso han podido acceder. A ver, han podido acceder, eso es lo importante, ¿sí? Para mí, ¿no? Esta discusión y esto que vos ponés en la tesis, de las ventajas, los obstáculos que tiene este proceso, también es valioso, pero lo más valioso es que la universidad, como institución pública y gratuita, y sobre todo la UNJU, adhiriéndose a este proceso de expansión ya desde el siglo XIX, como bien vos lo planteaste, ha permitido que estos sectores vulnerables, estos egresados que vos entrevistaste, pudieran acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Sí? Estos obstáculos que vos planteás ahí sirven de insumo para poder optimizar esa calidad en la educación superior. Por eso es importante para mí tu tesis. Entonces hay que seguir en ese trayecto. En términos de redacción a mí me pareció fantástico, Vilma, una coherencia en la redacción. Yo he leído otras tesis también y siempre me pareció ahí que estamos con el tema de la redacción, pero tu redacción en la tesis a mí me pareció fundamental porque eso agiliza también la lectura de una tesis, así que la bibliografía me ha parecido muy pertinente, muy pertinente. Has tomado autores que son básicos, que son claves cuando uno analiza las políticas de educación superior, ¿sí? Entonces eso también es importante y muestra la coherencia que tuviste en cuenta desde el pensar el tema hasta plantear tus conclusiones. Así que Vilma, yo te felicito por tu tesis, por esa coherencia que yo rescato desde el tema, desde lo metodológico, desde lo teórico, hasta desde la bibliografía. Y bueno, y te felicito Omar también a vos por esta tesis. Y bueno, Omar, te damos la palabra. Bien, gracias Jorgelina. Un saludo Marcelo, un saludo Rosalía, ¿qué tal? Disculpas, un saludo Vilma. Entré tarde porque bueno, estábamos justo dando un curso acá en la maestría, en el doctorado, y después tuvimos problemas con la conectividad. A ver, ¿qué decir? Acompañar un proceso formativo de posgrado es algo que genera siempre una complejidad, ¿no? Un trabajo, un esfuerzo. Acompañar a Vilma fue eso, acompañarla y aprender en ese proceso formativo. Yo creo que el trabajo de Vilma Roxana Guzmán, de la doctora Vilma Roxana Guzmán, tiene un doble valor. Primero, por lo que señalaron los integrantes del jurado, desde el punto de vista de la importancia de la investigación, ¿no? Es decir, el tema de las trayectorias académicas, creo que desde el punto de vista estricto al campo de las ciencias de la educación y de las ciencias sociales en general, son importantes los estudios locales, regionales en ese sentido, y en eso este trabajo es importante. El otro valor tiene un valor histórico, entiendo, como lo señalaba Jorgelina, porque es un poco hablar de la historia de la Universidad Nacional de Jujuy. Y hablar de la Universidad Nacional de Jujuy, también una historia reciente, ¿no? Una historia que refiere a una decisión política, que es el de las expansiones que se están llevando adelante en nuestra universidad desde hace un par de años atrás. Para mí ha sido acompañar y ha sido un trabajo gratificante y aprender las cuestiones educativas con Vilma. Por otro lado, la cuestión metodológica, creo que esta tesis, si nosotros no supiésemos que, lo sabemos, que es profesora de ciencia de la educación y que es educadora, fundamentalmente es educadora en el campo de la salud y en el campo de las ciencias de la educación en general,
podríamos decir que es una tesis casi antropológica, ¿no? Es una tesis antropológica con un fuerte sustrato antropológico. El hecho de este abordaje desde la autoetnografía y este debate dentro de las cuestiones autobiográficas que brevan en las propuestas de la etnometodología que Roxana pudo sintetizar muy bien a lo largo de la cuestión narrativa. El hecho de el título refleja esto que habla de las estaciones, ¿no? Que es el texto de James Clifford, el cual Roxana sigue y bueno, y hemos discutido mucho en torno a esto sobre itinerantes transculturales. En eso logra esa síntesis casi metafórica, porque la decisión de los capítulos fue pura y exclusivamente de ella, y todo el trabajo, acompañar ha sido un placer realmente. Esta tesis ha sido, bueno, con mucho trabajo, mucha lectura, mucha escritura, ha sido reescrita varias veces. Eso es algo que a veces en las cuestiones, en las tesis no aparece, pero bueno, eso forma parte de las discusiones y conversaciones que se dan al interior de los procesos de formación y de acompañamiento que se construyen entre dirigidos y acompañantes y acompañados. Y hay notables nombres y ausencias, digamos, ¿no? Que por decisiones, y yo ingresé tarde, no sé si es que habrá nombrado algunas cuestiones dentro de la historia, pero requiere tomar decisiones con respecto, porque esta tesis refiere también a decisiones políticas. Acompañar esta tesis fue acompañar un sueño, ¿no? Un sueño que fue soñado, creo yo, por nuestro ex rector, ¿no? Materializado por nuestro decano, porque fue durante su gestión como secretario de Asuntos Académicos que se materializa. Pero yo quiero agradecer a Vilma por permitirme acompañar en este sueño de hacer esta tesis, porque es también un sueño. Hacer una tesis es eso, y de llegar a cristalizarlo hoy, en donde se conjugan y confluyen una serie de componentes que no necesariamente tienen que ser un final, sino, como lo señalaron ustedes, es el punto inicial para revisar algunas categorías, algunos elementos de análisis que son importantes luego de seguir profundizando. De mi parte, bueno, agradecer a los integrantes del jurado por los comentarios realizados en las valoraciones que enviaron por escrito y los comentarios en la exposición. Felicitar a Vilma por su trabajo, por su capacidad, por su profesionalismo, por todo. Y llegamos acá a culminar esta etapa en este momento, y espero que, bueno, siga avanzando en su formación, en otras líneas investigativas, en otros desarrollos, y bueno, creo que se abre un panorama, un campo de desarrollo, de profundización de estos temas. Y nada, agradecer a los integrantes del jurado, agradecer a la gente que lleva adelante el doctorado, a nuestra directora del doctorado, la doctora Maricel Arrueta, y a todo el equipo que la acompaña, y sobre todo a Vilma por permitir acompañarla en esta etapa, en donde, bueno, yo aprendí muchas cosas de las cuestiones de educación que me hicieron repensar la universidad. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Bueno, gracias, Omar. Vilma, te dejamos ahí unos minutos. Sí, bueno, en principio, muchas gracias a las apreciaciones del doctor Navarro, de la doctora Argañarás, de la doctora Sosaya y mi director, el doctor Jerez. Como bien él decía, y esto es por ahí, no sé si respondiendo, pero sí acotando a las observaciones que ustedes realizaban, cuando fue pensado la estructura en estaciones, fue retomando, como bien lo decía el doctor Jerez, a James Clifford, pero también al libro de Stephen King sobre las 4 estaciones.
pensando en alguna idea de metáfora de poder pensar también, ¿no? Así como ellos plantean los albores de la vida, de pronto recorridos en permanente movimiento, ¿no? Es más, la escritura definitiva de la presentación tampoco fue en el cierre de nada, por eso en la pregunta de a modo de cierre en realidad dejaba como algunos interrogantes que a mí me inquietan de modo profesional para poder seguir indagando y poder seguir construyendo, ¿no? A partir de ahí algún tipo de conocimiento que no solo aporte a las cuestiones de las políticas institucionales y universitarias, pensando en la construcción de un conocimiento situado, sino claramente en lo que respecta al campo de la educación superior. El doctor Navarro dijo algo respecto a que si la idea o la construcción teórica de las trayectorias académicas suele dar respuesta a lo que se va como interpelando a lo largo de la tesis, y bueno, parte de las conclusiones que van como analizando y poniendo en cuestión todavía esta idea de cómo pensar lo académico tradicionalmente y cómo pensar las trayectorias y la posibilidad también de construir nuevas categorías que puedan dar respuestas a los contextos y las situaciones particulares de nuestras instituciones y de nuestros estudiantes también, ¿no? Pensando en sus propios recorridos tan diversos. Y esto de pensar en la línea de la autoetnografía fue decisión en conjunto con el doctor Jerez, porque no solo me implicaba como docente investigadora de la propia sede, dije también como egresada de la misma carrera, solo que en la sede de San Salvador de Jujuy, sino que así como inicia la primera parte de la tesis, yo he nacido y sido criada en el interior de la provincia de Jujuy, y si bien queda una distancia de 15 kilómetros de la localidad de San Salvador de Jujuy, donde estaban tradicionalmente centralizadas las carreras y las oportunidades de educación superior gratuitas, a mí me representó en mi historia un desafío, ¿no? También de traslado, de sostén económico, el poder cursar una carrera universitaria. Entonces, en esa interpelación muy personal se decidió por eso que ser quizás hasta la propia honestidad, ¿no? Académica que puedo tener como docente de la sede, y también la línea de la coherencia como investigadora, asumir el desafío de tomar esta línea de investigación, de análisis y escritura como es la autoetnografía. Sin embargo, y yo aquí agradezco mucho las observaciones y las apreciaciones de cada una de ustedes, porque entiendo que es la forma de seguir revisando, porque nada queda concluido. Cuando se presentó el trabajo, se siguió buscando más información, se siguió leyendo más material, y cuando llegaron sus apreciaciones, lo mismo, ¿no? Porque ahora queda todavía la presentación del escrito definitivo, por lo cual, y sin dudas, se tomará todo esto que se considera acá como observaciones para mejora de lo que va a ser la escritura definitiva y presentación final de esta tesis de doctorado, porque es de mi interés, y sé que acá el doctor me acompaña, de la mejora permanente, ¿no? Y de la apertura a las posibilidades también de seguir transitando esto y que no se concluya acá. Y el por qué también seguir una línea de autoetnografía es porque por influencia del doctor Jerez, que bueno, él es antropólogo, el mejor antropólogo que yo he conocido claramente. Él me presentó de pronto a Rabé y a Renato Rosaldo, y ellos planteaban una forma de comprender la investigación distinta, ¿no? A esta tradicional que se impone desde los principios, para pensar que las ciencias sociales deben responder también a esta cuestión objetiva de neutralidad y de distancia. Como de alguna forma, o no de alguna forma en realidad, me implica del todo el tema, me implica el contexto, me implica el pensar los trayectos también de formación y profesionales. Entonces se toma esta posibilidad, y en las conclusiones finales se vuelve sobre algunas preguntas de pensar si por animarse, ¿no? O por el reconocimiento de la subjetividad de las emociones en la investigación lo hace menos posible de rigurosidad académica, ¿no? O de rigurosidad de investigación.
Así que bueno, quedan ahí como algunas preguntas también para seguir respondiendo, por lo cual agradezco las apreciaciones de todas y todos ustedes de poder seguir repensando esto. Si me permiten, quisiera cerrar con una última diapositiva, que en realidad es, entiendo que me permiten, así que yo presento nomás. Es una forma de que en la tesis inicia así, que bueno, yo lo coloco como por último, pero en realidad es como la parte central y que atraviesa la tesis a lo largo de las páginas. También fue algo consensuado con mi director. La portada, que es quizás para muchos algunos garabatos y colores, pero que representa mi dedicatoria a mis hijos. Y también algo particular porque mi hija tiene 7 años, que es precisamente la cantidad de años que tiene la sede, ¿no? Entonces, por ahí encontramos una relación también de pensarlo de esa forma. Y lo último, y si ya cierro con esto, no sé si avanza, que me parece que es el título, que es el tema de los agradecimientos, ¿no? Bueno, en principio, claramente a la paciencia de mis hijos que esperaron algunos tiempos de juego para que su mamá pueda escribir. A mi padre, que yo refiero eso al principio de esta tesis. A mi madre, a mis hermanas. Esos mismos vínculos de sostén que referían los estudiantes y los egresados suelen ser también los sostenes de nosotros que investigamos, ¿no? Bueno, Miriam Sofán, que ella, como lo dije, es una de las autoras intelectuales también de la escritura del proyecto, que tuve la gracia de conocerla y trabajar con ella en docencia, que de alguna forma me enseñó también, ¿no? Que que las titulaciones académicas legitiman saberes, pero no te las otorgan. Aún falta mucho por seguir recorriendo, entiendo yo, en esto que uno escoge, ¿no? Como profesión y como vida. Bueno, hoy no están presentes, pero si alguna vez ven la grabación, a mis compañeros y compañeras también de doctorado, que siempre han estado ahí acompañando, sosteniendo, e incluso sosteniendo literalmente a mi bebé, ¿no? Cuando lo llevaba a clases. Al equipo del doctorado de Ciencias Sociales, perdón por la voz, pero bueno, al equipo del doctorado, desde la directora Marisela Rueta, de todo el equipo en realidad del doctorado, porque en todos estos años siempre han estado ahí y han comprendido y han apoyado y hasta han prestado a veces las cunas para el bebé. Forman parte, ¿no? De alguna manera de también pensar este cierre. Al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, por haber seguido también una entrevista que si bien fue breve, fue muy significativa. A los docentes del doctorado en Ciencias Sociales, eso lo incluye también al doctor Jerez. A cada egresado y egresada, esto lo voy a leer tal cual porque en realidad creo que expresa de alguna forma lo que deseo compartir. A cada egresado y egresada de la expansión San Pedro, que han sido mis estudiantes, hoy son colegas, que destinó tiempo de sus vidas en rememorar sus experiencias de cursada y los sentidos que le atribuyen al lugar de la universidad en el territorio de San Pedro, por ser la expresión más conspicua del ideario político e ideológico sobre las expansiones, porque representan la dimensión más federal de la educación. A la universidad pública también, por la posibilidad de acceso al conocimiento de los hijos e hijas de trabajadores, eso me incluye, por ser el colchón de los que caemos en la universidad pública, respondiendo a la pregunta inicial, ¿no? De esta presentación de María Eugenia Vidal y también de Mauricio Macri, que yo lo indico al principio de la tesis. Y por último, cuando se recibe el hijo e hija de un trabajador y trabajadora, esto lo hemos conversado mucho también con Omar, se reciben las familias y comunidades, por esto es que se indicaba la construcción de pensar las trayectorias académicas como construcciones colectivas
a mi entender, a nuestro entender, no hay otras formas de pensarla, que representa la materialización de un sueño colectivo también. El doctor Omar siempre me insistía con que cuando alguien se recibe la familia, se recibe el barrio, se reciben los compañeros, ¿no? Se recibe toda la gente que ha estado como parte de ese transitar. Forman parte de esas redes también simbólicas y materiales que van apareciendo con mayor o menor fuerza también en los trayectos, que cobran sentido las ausencias, lágrimas, miedos, silencios y a veces los no puedo. Y por ello expreso mi más profundo agradecimiento a todas aquellas personas que formaron parte de este andar de modo personal. Y bueno, sí, por último, agradecer ahí a mi director, que siempre ha estado de modo incondicional, que ha confiado y que creo yo que si no hubiese sido él el que ha sostenido todo esto, hubiera sido muchísimo más difícil, si no digo muy lejano e imposible también poder concluirlo, ¿no? Así que bueno, mi agradecimiento a todos, perdón ya por el estado, pero bueno, muchas gracias y gracias por permitirme compartir esta última parte. Gracias, Vilma. Maricel, ahora entiendo que nos quedamos nosotras, ¿no? Nosotros tres, con Marcelo. Sí, primero, sí, muchas felicitaciones, Vilma, nosotros que conocemos tu esfuerzo, las ganas que le ponían el cursado, con tu bebé a UPA, así que merecidísimo, adelantamos las felicitaciones y sos una gran profesional y pones cada voluntad y sentimiento y emoción en cada cosa, así que hoy esto se nota en tu devolución, ¿no? En tu devolución final. Ahora sí lo que vamos a hacer es pasar a dejarlos a los integrantes del tribunal para que elaboren el acta final de tu dictamen de tesis. Nosotros nos vamos a retirar y 15 minutos, ¿les parece bien? Jorgelina, Marcelo, Rosaria, ¿les parece 15 minutos que volvamos a ingresar? Y ya para hacer la lectura del dictamen final. Sí, sí, perfecto. Listo, Bueno, Maricel. retiramos entonces.